En Rusia, la feminidad no se discute, se encarna. No es una consigna ni una bandera, sino una presencia que se siente en el aire frío de la mañana. Cuando una mujer sale a la calle como si la vida le debiera belleza. En Moscú, en San Petersburgo, en Kazán, en Ufa, incluso en pueblos perdidos entre bosques de abedules, la mujer rusa no necesita demostrar nada. Sabe que su andar es lenguaje, que su abrigo largo no abriga el cuerpo, sino el alma, y que el arte de agradar empieza por gustarse a sí misma sin pedir permiso. La feminidad aquí no es fragilidad ni provocación, sino una filosofía silenciosa de poder íntimo y elegancia natural que resiste modas y revoluciones. En las estaciones del metro, uno se cruza con mujeres que podrían salir perfectamente en portadas de revista y que, sin embargo, van camino a un turno médico, a un trabajo gris o a una cita con su madre. Pero no importa la ocasión, siempre hay una intención estética, una coherencia entre el gesto y el atuendo, una sutileza en los detalles. No es vanidad, es disciplina. Es respeto por el propio reflejo. Desde muy jóvenes, las mujeres rusas aprenden que la belleza no es un resultado, sino un proceso que se cultiva con constancia, con el mismo rigor con que se aprende un idioma o se toca el piano. Ser femenina en Rusia es tan importante como ser educada o puntual. Es parte del carácter. El cortejo, por eso, también obedece a otras reglas. Aquí, el hombre que no sabe admirar, no sabe amar. Las mujeres rusas no esperan flores compradas al apuro ni mensajes rápidos por WhatsApp. Esperan presencia, mirada, voz firme, decisiones claras. Se sienten halagadas por gestos caballerosos, pero no las confunden con servidumbre. Entienden la diferencia entre insistencia y atención. Saben decir no con una dulzura que desarma y decir sí con una entrega que no se improvisa. Porque para ellas el amor es un acto consciente, no una casualidad. Y si deciden abrir la puerta, lo hacen con la dignidad de quien se respeta y exige lo mismo del otro. Los roles de géneros no se discuten con teorías, sino con vivencias. Muchas rusas pueden dirigir una empresa por la mañana y preparar un pastel por la tarde, sin sentir contradicción alguna. La feminidad no es una cárcel ni una excusa, es una herramienta de navegación en un mundo que todavía respeta lo que se construye con gracia. No pretenden que el hombre sea igual a ellas, sino que sea digno de su compañía. Pueden ser madres jóvenes o profesionales ambiciosas, pero siempre llevarán consigo un código tácito de elegancia, como si vivieran bajo la mirada de una abuela sabia que les susurra desde la memoria familiar: «Hija, no dejes de ser una mujer». En ciudades marcadas por inviernos largos y emociones contenidas, la seducción no es un juego efímero, sino un ritual lento, casi litúrgico. Una mujer rusa puede pasar semanas sin mostrar un solo interés explícito, pero cuando sonríe, esa sonrisa tiene un peso que desarma. No se entregan por ansiedad, sino por certeza. No conquistan con frases, sino con presencia. A veces basta un cruce de miradas en un tranvía para entender que allí ha comenzado algo, y ese algo no se mide en rapidez ni en resultados, sino en profundidad, en la música invisible que solo entienden los que saben esperar.
El estilo de vida también refleja esta visión. En Rusia, es común que una mujer lleve en su bolso tanto un libro como un perfume costoso. La cultura importa tanto como el respeto. Pueden leer a Pushkin en un café mientras revisan discretamente si su peinado sigue intacto. Porque la inteligencia y la apariencia no compiten, se complementan. Aquí, ser atractiva no es una traición al pensamiento. Al contrario, es un acto de afirmación. Muchas veces, detrás de un vestido rojo hay una tesis universitaria. Y detrás de una carcajada espontánea, una historia de pérdidas que se han sabido bordar con dignidad. La infancia rusa educa en silencio. No hay clases sobre feminidad, pero sí ejemplos vivos. Las niñas crecen viendo a sus madres arreglarse con esmero, incluso para ir al supermercado. Ven a sus abuelas encender velas, doblar la ropa con cuidado, preparar un té como si fuese un acto sagrado. Aprenden que el cuerpo se cuida, que la palabra se afina, que la mirada debe tener peso. Y así, sin necesidad de discursos, la feminidad se hereda como una melodía de fondo que acompaña toda la vida. No como una obligación, sino como una forma de habitar el mundo. Los hombres que no comprenden esta lógica suelen quedar perplejos, esperan respuestas directas y encuentran silencios cargados de intención. Quieren avanzar rápido y se topan con pausas coreográficas con precisión. La mujer rusa no corre, hace que la espera valga la pena y que el que no se adapta al ritmo pierde. Porque aquí el amor no es una carrera, sino una danza. El que se precipita tropieza, el que observa aprende, y quien logra entrar en ese mundo sutil descubre una forma de amar que no se parece a ninguna otra, profunda, exigente, libre. La feminidad en Rusia no se ha rendido al cinismo ni a la banalización. No se ha disuelto en eslogan ni ha perdido permiso para seguir existiendo. Se mantiene como una estepa bajo la nieve, silenciosa, intacta, esperando que llegue alguien con la paciencia suficiente para descubrir sus colores reales. Hay mujeres que pueden parecer frías, pero no es frialdad, es protección. Han aprendido a no regalar su tiempo ni su ternura a quien no sabe apreciarlas. Y cuando por fin lo hacen con todo, sin medias tintas, porque así como saben rechazar con elegancia, también saben amar con totalidad. Tal vez por eso, caminar junto a una mujer rusa no se siente como estar acompañado, sino como ser invitado a una forma de arte. Ella no solo se mueve, flota, no solo conversa, crea atmósferas, no solo ama, transforma. En un mundo que ha confundido la igualdad con la indiferencia, ellas siguen recordándonos que hay formas de vivir y seducir, y que no se aprenden en libros ni se traducen en algoritmos. Se sienten, se honran, se heredan, y en ese legado intacto, la feminidad sigue siendo ley de vida. Si te ha agradado mi experiencia y sabiduría, te invito a que te suscribas para que no te pierdas otros videos. Pero lo más importante, por encima de una suscripción, es que comentes, expreses con respeto algún sentimiento, experiencia, duda o lo que se relacione en este video. Es gratis y me ayuda mucho para seguir creciendo.